no pude entrar porque aquí se dio un problemita aquí de energía y después de red en la colonia. Entonces, ¿verdad? Le escribía un poquito tarde porque estaba haciendo el intento de conectarme, pero no pude. Y pues la idea era de que participen, ¿verdad? Que vayan participando en este foro que abrí. Tienen a mañana para hacer sus aportaciones. Veo que ya varios hicieron aportaciones. Lo único es que no, ¿verdad? Nadie ha puesto, me imagino nadie ha llegado a su tercer comentario, pero la idea es que entonces hagamos este ejercicio que es como el primer ejercicio que tenemos en la presentación que hemos visto sobre cálculo de sus redes y que lo lleven a esta tabla para que lo presenten finalmente, ¿verdad? Con eso entonces ya estaríamos participando en la parte de y evaluando su parte de participación, ¿verdad? Dentro del foro, como un acto de puntaje también. Y ahí Licenciado. nos retroalimentamos nuevamente todos, ¿verdad? Y las dudas que tengamos, pues ese foro también nos va a servir para eso. Teníamos entonces, ¿alguien quería hablar? Sí, yo tenía dos dudas. La primera era el ejercicio en sí, lo tenemos que subir, que un recorte de donde lo hicimos y pegarlo como foto y comentarlo, o de qué manera. Y la otra pregunta es, para en el caso de calcular las máscaras en estas direcciones que son distintas, que son clase B, es el mismo procedimiento, ¿verdad? Así es, ahí no cambia. Ok. Sí, la manera en que iban a presentarlo, aquí está, ¿verdad? De hecho, aquí les dibujé el cuadrito y aquí dice la siguiente tabla. No sé si a eso se refiere. Sí, no, yo decía, como ahí solo permite ingresar texto, creo, no se puede, por así decirlo, insertar una tabla. Entonces, No, vaya, por no, la ejemplo, yo lo hice idea en solamente Excel. es el Ajá. ejemplo, ¿verdad? Que yo doy para que ustedes lo hagan en Excel, en un Word y le den print de pantalla y lo envíen. Ah, perfecto. No hay problema. De hecho, creo que hay varios ahí que enviaron imágenes y otras cosas ahí de contenido. Bueno, entonces ya nosotros tenemos, bueno, dos compañeros antier ya presentaron este ejercicio de alguna manera, ¿verdad? Lo desarrollamos y ya hicimos los cálculos de esto. Se desarrolló también algunos parámetros, ¿verdad? En cuanto al host, acuérdense que lo que acabamos de ver en el foro es diferente porque ahí es el cálculo de sus redes, ¿verdad? Aquí nosotros estamos practicando más adelante el cálculo de host, que es en base a la LAN 2 con 5000, la LAN 1 con 2000, la LAN 3 con 108, ¿verdad? Y cada una de las WANs con dos requerimientos. Esto entonces nos deja, ¿verdad? Tal como ya lo hemos visto en otros ejercicios de los compañeros de ustedes que nos hicieron el favor de presentar, es que comenzamos con la LAN 2 que tiene 5000 requeridos y esta nosotros la elevamos a una potencia y nos dio 8000, ¿verdad? 190 dispositivos disponibles, que es igual o mayor a ese número de 5000. Luego, entonces, a partir de esto, tenemos que la IP de red de esta primera LAN es la 170.100.009 y su máscara, ¿verdad? Sí, su máscara es 19, ¿verdad? Así era. Y entonces teníamos la máscara en decimal 255, 255, 224 y las IP, luego las IP útiles, ¿verdad? Que van desde la 1 hasta la 254 y la de broadcast que termina en 255. El salto que nosotros hicimos aquí, ¿verdad? Que es de 32 a la siguiente subred, que es la LAN 1, y que entonces ahí teníamos 2000 requeridos. Esto lo elevamos a una potencia y nos dio 2046, es el número igual o mayor a 2000. Entonces teníamos la IP de red, ¿verdad? Con el salto de 32, la siguiente IP de red 32.0 con una máscara
pleca 21, que en decimal es 255, 255, 248, iniciando con la IP útil en la 1 hasta llegar a la 254 y el broadcast que es 255. Ya sabemos que aquí siempre, ¿verdad? Como siempre, la IP de red y la IP de broadcast quedan fuera. Ya hemos explicado para qué funciona la IP de red y para qué funciona la IP de broadcast. Así, entonces, seguimos a las siguientes subredes, la LAN 3, que se requerían 108, ¿verdad? Y con su nueva IP de red, sus máscaras, sus IP útiles y su broadcast también, para saltar a las WANs. Las WANs las puse por aquí, identificando cada una, porque lo que seguiríamos, ¿verdad?, es implementar este cálculo de su red en un ejercicio práctico, en Packet Tracer, y una, pues repasar lo que vamos a hacer es repasar, ¿verdad?, lo que es el direccionamiento, colocándole, ¿verdad?, direcciones eh, a las distintas interfaces, más que todo de los, bueno, de los dispositivos igual, de los dispositivos finales que tenemos aquí en las PC, así como también de los routers, ¿verdad?, en sus interfaces seriales y su interfaz gigabit Ethernet. Por otro lado, ¿verdad?, tenemos también el enrutamiento dinámico. La vez pasada nosotros practicamos en el ejercicio anterior, ¿verdad?, el enrutamiento estático. Hoy vamos a explicar o vamos a tratar de llegar hasta ahí del enrutamiento como un repaso de lo anterior. Vamos a tratar de llegar hasta el dinámico, ¿verdad? Y ahorita pues más que todo explicar un poquito cuál es la diferencia entre el enrutamiento dinámico y el enrutamiento dinámico. Vamos a corregir el enrutamiento dinámico y el enrutamiento, ¿verdad?, estático. En el enrutamiento estático, nosotros introducimos manualmente, ¿verdad?, las rutas en los routers, las rutas a las cuales nosotros deseamos llegar. ¿Cuáles son aquellas rutas a las cuales deseamos llegar? Son las rutas que el router no tiene añadidas, ¿verdad?, por defecto en sus conexiones. O sea que aquí nosotros tenemos dos clases de ruta, por así decirlo. Aquellas que el router tiene como rutas contiguas o conectadas directamente, y aquellas que tiene fuera del alcance, ¿verdad? O sea, rutas distantes. Esto, para repasar un poquito, entonces sería, y para poner en contexto, ¿verdad?, ese repaso sería en referente al router 1, por ejemplo, tomando como referencia el router 1. Vamos a ver quién me dice cuáles son las rutas que él tiene conectadas directamente y cuáles son las rutas que tendríamos que añadir, si en este caso fueran estáticas, y vamos a explicar el procedimiento de enrutamiento dinámico también. Vamos a ver si alguien me dice. ¿No lo tienen por ahí en sus cuadernos? Pero se refiere a las conexiones que tiene alrededor. Por decirlo, router 1 sería con el switch 0, con el router de arriba y con el que tiene a la par el router 2. ¿O estoy mal? Sí, es que enrutamiento estático, por lo menos para hacer enrutamiento, usted tiene que ver qué rutas va a agregar, ¿verdad? ¿Qué rutas va a agregar al router 1? Ahorita estamos refiriéndonos al router 1. Entonces, ¿qué rutas, por así Pero decir, habría que qué agregar, subredes vamos a agregar en el router 1 para poderlas alcanzar? Porque en este momento no las alcanza él. habría que agregar la de router 0 y la router 2. Bueno, no hacemos referencia al router 0 y router 2. Nos referimos a ciertas WANs y a ciertas LANs que no alcanzamos. ¿Cuáles serían esas LANs y esas WAN en referencia al router 1? La dirección de red del router que está el router 0, de la WAN del router 0 y del router 2, y también la dirección IP de ambos.
o al menos eso recuerdo. ¿Qué LANes son esas? ¿Y qué WANes? Digo, WANes. O sea, el de red del 0 sería el de, por ejemplo, el 170.100.0.0 para el de red. Y habría que agregar también el punto 1. Para que se conecte una LAN con otra LAN a través de la WAN. Por lo menos del router 1 al router 0. Y así también agarrando las direcciones del router 2 para el router 1. No sé si estoy equivocado. No, ok. Ahorita nosotros, una cosa es, ¿verdad? Que nosotros hagamos fijándonos en el comando y agregando las direcciones. Cuando decimos un IP route y las máscaras y el salto, ¿verdad? Y la IP de red, la máscara y el salto que normalmente tenemos que ver. Pero primero tenemos que analizar en el router 1 qué sus redes dentro de este circuito de red necesitamos agregar. Primero necesitamos identificar qué sus redes va a alcanzar. Por eso dije yo, qué WANes o LANes necesitamos alcanzar desde el router 1. No estoy pidiendo ahorita IPs, no me digan. Identifiquemos primero LAN las 2 y LANes y LAN las WANes que 3. necesita alcanzar router 1. LAN 2 y LAN 3. Correcto. LAN 2, LAN 3 y qué más. La WAN Y 2. las WAN, y la Y WAN la WAN 3 2, y la ¿verdad? WAN. Ajá, y la WAN Entonces 2. eso es lo que necesitamos en primera instancia. El primer paso que nosotros necesitamos ver es identificar, ¿verdad? Pero esto, vuelvo a repetir, cuando nosotros hacíamos enrutamiento estático. Pero dinámico, se llama dinámico porque aquí ya van a ver que solo necesitamos activar un protocolo para que él, de manera dinámica, o sea, automática, ¿verdad? Alcance esas redes. Pero obviamente necesitamos saber e identificarlas igual porque siempre vamos a monitorear si él es por un error nuestro o algo que se dé en la red, necesitamos estar dándole un show, ¿verdad? Showroom, por ejemplo, ¿se acuerdan? Y estar monitoreando las redes o las subredes que el router está agregando para ver si las está alcanzando, ¿verdad? Por X o Y motivo que nosotros estemos viendo que no las alcance. En este caso, ¿verdad? Siempre es necesario ver en el router 0, entonces, cuáles hoy día en las subredes en relación al router 0 que necesitarían alcanzarse. LAN 1 y LAN 3. Y la WAN 1 y la WAN 2. No, vamos a ver. Él, todo lo que tenga conectado, él lo conoce. Son las redes Sería conectadas WAN directamente. 3, WAN 3, LAN 1 y LAN 3. WAN 3, LAN 3, LAN 1. Correcto. Y ahora veamos desde el router 2. ¿Cuáles son las redes que él necesitaría alcanzar que no conoce? LAN 1, WAN 1 y solo esas. Ah, y LAN WAN, 2 LAN tampoco la 2. alcanza. LAN 2 también. Sí. Ok. Entonces eso es. Todo lo que él tiene conectado directamente, vean de dónde uno solo tiene que observar qué es lo que él tiene conectado. Y él tiene conectado directamente la WAN 2, por ejemplo. La WAN 2 viene saliendo de esta interfaz serial. La WAN 3, él la conoce, él tiene todo esto conectado. Y la LAN 3. Lo que él no tiene conectado es la LAN 2, porque la tiene el router 0. Y la WAN 1, que la tiene el router 1 y el router 0, la comparten, pero no está compartida con el router 2. Entonces yo necesito alcanzar esta que tenemos por este lado, ¿verdad? En cada caso son 3 subredes. Si nosotros hoy en día hiciéramos enrutamiento estático, entonces veríamos que tendríamos que alcanzar esas, ¿verdad? Subredes, porque ¿por medio de qué? De manualmente, por así decirlo, porque el enrutamiento estático es eso, nosotros manualmente agregar las rutas a su tabla de enrutamiento. Vuelvo a repetir,
las que él tiene directamente conectadas, redes directamente conectadas, no necesita alcanzarlas ni por enrutamiento estático ni por enrutamiento dinámico. Él las va a agregar automáticamente con solo que yo le dé el direccionamiento y la IP de la configuración de la máquina, de los dispositivos, ¿verdad? De las interfaces, perdón. Entonces él ya la va a reconocer y la va a agregar. Cuando yo le doy un room, un showroom, por ejemplo, un show, ¿verdad? Para observar las rutas que él tiene, entonces yo voy a observar que él agrega como rutas directamente conectadas, así se llaman, las que él, así por su mismo nombre, son directamente conectadas a él, ¿verdad? Que sus interfaces tocan. Entonces, eso en primera instancia es bien importante que nosotros lo manejemos tanto para enrutamiento estático y también en una buena parte para enrutamiento dinámico para estar monitoreando esas redes. Ok, entonces en primera instancia vamos a repasar un poquito lo que es la configuración de las interfaces que nosotros vamos a hacer. En este caso voy a compartir pantalla por pantalla porque si no, entonces a veces no se logra observar. Entro al router 0, ¿verdad? Y en el router 0, yo, vamos a ver aquí. Estamos. Ya recordémonos, ¿verdad? Haciendo un repaso de lo que ya hemos visto anteriormente, que estamos en modos diferentes, en 3 modales. Este es el sistema, digamos así, operativo, si así se llama, sistema operativo de los routers. Es iOS, ¿verdad? Es el interfaz, así como lo menciona aquí. Entonces, estamos en el modo usuario, ¿verdad? Ya sabemos que en cada modo hay ciertos comandos y esto nos permite, ¿verdad?, tener cierta seguridad y cierta configuración, cierta administración de nuestras redes, ¿no? Ok, entonces, lo primero para configurar una interfase, ¿verdad?, es que yo tengo que saltar del modo usuario con el comando enable y luego saltar del modo privilegiado a un modo específico o global. Esto lo hacemos mediante el comando configure terminal, ¿verdad? En este modo, yo entonces puedo encontrar la interfaz que yo o las interfaces que voy a configurar. Vimos allá que cada router, si observaron, ¿verdad? Pero que, bueno, este diagrama lo tenemos ya días, me imagino que ustedes lo tienen por ahí dibujadito en sus cuadernos. Entonces, esta es verdad, cada router tiene 3 interfaces, 2 seriales, porque está conectado a 2 WANs y una gigabit de Ethernet, ¿verdad? Porque está conectado a una LAN, cada uno de ellos. Entonces, tengo que identificar qué interfaces son las que yo tengo conectadas para entrar a esa interfaz. Entonces, si estoy en el router 0, que es en el cual yo estoy ahorita configurando, ¿verdad? Vamos a comenzar configurando la interfaz de la LAN del router 0. En este caso es la LAN 2 y me cercioro que la interfaz que yo tengo es la gigabit Ethernet 00. ¿Ok? Entonces con eso nombro o llamo la interfaz, coloco, ¿verdad? El comando, coloco un espacio, o me voy a un espacio y coloco el argumento. ¿Cuál sería el argumento que usábamos aquí? Llamar la interfaz, ¿verdad? En este caso la 0, pleca 0. Y entramos al modo específico de la interfaz, llamando esta interfaz
Y otra vez entonces colocamos, ¿verdad? Colocamos el comando que nos va a hacer o que nos va a introducir la dirección IP en esta interfaz. Acuérdense que como los equipos, como las PC, ¿verdad? O los servidores que nosotros teníamos, por ejemplo, en la granja de servidores, el simulador simula, ¿verdad? Una máquina con un sistema operativo y simula pues solo el cuadro para poder poner las IP, ¿verdad? La máscara y todo eso. Pero aquí lo hacemos a pura línea de comando, porque acuérdense que iOS es una interfaz de línea de comando. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros ponemos IP address y la IP que necesitamos colocar, en este caso, sería la primera IP útil de la LAN 2, ¿verdad? Que va a servir al mismo tiempo de ¿qué? De gateway, ¿verdad? Entonces, la dirección 170.100.0.1. Acuérdense que es la primera IP útil de esa interfaz. Y, vuelvo a repetir, va a funcionar como gateway, ¿verdad? Seguido de la máscara de esa subred. ¿Cuál es la máscara de esa subred? 255.254.0, porque decíamos una pleca 19, ¿verdad? Y con esto, entonces, yo ya tengo, ¿verdad? Configurada esa interfaz. Yo ya tengo una IP en esa interfaz. Y con esto, ¿verdad? Las interfaces, tanto, bueno, las seriales son las que nosotros también le damos un notch down, ¿verdad? Para levantar esa interfaz o las interfaces, en este caso, ¿verdad? Gigabit Ethernet. El paso después de agregarle la IP es levantar esa interfaz con el comando notch down o notch como está aquí abreviado. Ya dándole esa interfaz, dándole ese comando, van a observar ustedes, ¿verdad? Que la interfaz que está off o apagada se enciende y se habilita. Ya lo vamos a ver a diferencia de las demás. Lo mismo hacemos nosotros para entonces las interfaces gigabit seriales, perdón, seriales. Entonces aquí nosotros podemos, aquí nomás, llamar a las interfaces seriales, ¿verdad? Para llamar una interfaz serial igual, ¿verdad? Desde aquí podemos aplicar el comando interfase y observar qué interfaces están conectadas en este mismo router 0 y que van, por ejemplo, a la WAN 2 o a la WAN 1. Entonces, yo aquí en este caso, en la WAN 1, hagamos la de la WAN 1, tengo la interfaz serial 000. Entonces, 0, pleca, perdón, 0, pleca 0, pleca 0. Y ya estoy dentro de la interfaz. Me toca, esto es repetitivo, solamente es de fijarme, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy configurando? Y cuál es la IP que debo poner. Entonces, esta interfaz serial, como vuelvo a repetir, yo ya me fijé, ¿verdad? Que es la interfaz que está conectada a la WAN 1, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, voy a colocarle direcciones IP o voy a colocarle una dirección IP de ese rango de direcciones, ¿verdad? De la WAN 1. ¿Cuál es el rango de direcciones de la WAN 1? Pues es la 170.100.40 y la primera IP útil que yo tengo aquí es la 129. ¿Cuál es la máscara que yo tengo en esa WAN? 255, 255, 252, ¿verdad? Porque esta nos dio pleca 30, ¿se acuerdan? Entonces, esa es mi máscara. Le doy Enter y ahí está correctamente habilitada. Y
yo le doy un shutdown también. Y con esto, ¿verdad? Habilito mi interfaz. Ahorita ella no se va a encender. ¿Por qué? Porque necesito configurar el otro extremo de la interfaz en el router 1. No, estoy en el router 0, observen ustedes, ¿verdad? Aquí arriba me lo dice, pero para que completamente encienda y arranque esta WAN 1, necesito también configurar y encender la interfaz del router 1, que es el otro extremo de la WAN 1, ¿verdad? Por eso me aparece ahorita que el estado todavía va a permanecer, ¿verdad? Down o abajo o apagado. Ok. Una vez entonces ya estamos configurados la interfaz de la WAN 1, nos vamos a la interfaz de la serial de la WAN 2, que es la otra WAN que yo tengo conectada. Y aquí, en mi caso, digo siempre en mi caso, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes conectaron una interfaz diferente. Entonces, siempre yo me voy al diagrama. En la vida real, pues tendríamos que ver, ¿verdad? Los routers mencionan ahí las interfaces que tienen, ¿verdad? Y las enumeran y uno conecta físicamente, ¿verdad? Esas interfaces. Entonces, uno siempre va a ver qué interfaz y dónde es que la voy a configurar. Igual pasa aquí, ¿verdad? Tengo que cerciorarme si la serial la escogí, la serial 001 la escogí para la WAN 2, la WAN 1. En este caso, vuelvo a repetir, está para la WAN 1, la serial 001. Perdón, para la WAN 2, ¿verdad? Ok, entonces cerciorándome una vez de esto, yo vengo y una IP de esa subred de WAN 2. Bueno, entonces vuelvo y repito con lo mismo. IP address. Y en este caso, la primera IP útil que yo tengo, es la primera que voy a agarrar aquí, es la 133. Tengo en esa subred la 133 y la 134. Entonces voy a agarrar la 133 por ahorita. Y voy a poner seguido su máscara abajo. ¿Qué máscara es? La 255, 255, 255, 252, porque también esta subred nos dio una pleca 30 en modo abreviado. Levanto la interfaz igual, ¿verdad? Y le doy un 8 down. Ahí me dice lo mismo porque todavía me falta. En este caso, ella comparte la WAN 2 con el router 2, no con el router 1. Ok. Una vez entonces haciendo esto, yo ya tengo por lo menos en el router 1, en el router 0, perdón, configurado, ¿verdad? Recuerden que nosotros, yo me estoy saltando, no es que me estoy saltando pasos, pero estamos haciendo lo esencial, direccionamiento y enrutamiento, porque quiero avanzar. Pero en los routers, recuerden ustedes que siempre, por ejemplo, en estos diagramas, siempre les voy a pedir que, ¿verdad? Siempre voy a pedirles que configuren la seguridad, que hagan el guardado de la memoria temporal a la permanente, ¿verdad? Entre otras cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer básicamente. Direccionamiento y el enrutamiento es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Entonces, lo mismo vamos a hacer, ¿verdad? Lo mismo nosotros vamos a hacer para los otros routers de manera de espejo, ¿no? Configurar las IP que están a ese lado. Hay que tener mucho cuidado. Y nosotros que tenemos el cuadrito, ustedes que ya tienen el cuadrito, ¿eh? Voy a salirme de aquí. Bueno, voy a darle un showroom para que miremos. Las interfaces ya tienen, algunas de las interfaces ya tienen, ¿verdad? La IP, miren, aquí ya podemos ver. Hay unas interfaces que él maneja que obviamente, ¿verdad? No están usadas,
pero hay interfaces que sí. Entonces, el showroom me sirve para ver si coloqué correctamente y configuré correctamente mis interfaces. Igual que las seriales, ¿verdad? Que tenemos abajo. Si no me equivoqué, un numerito ahí o algo. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ven que ahí, por ejemplo, la seguridad no está configurada. Bueno. Entonces, siguiente paso, ¿verdad? Ya yo este router lo tengo. Vamos a pasarnos para que observemos la red completamente. Esto es lo que yo les venía diciendo dentro de lo que es la LAN 2. Observen, aquí, ¿verdad? La de los 5000 hosts. Tenemos solamente configurado, ¿verdad? Hasta la interfaz de la LAN. Tenemos todavía, expliqué, ¿verdad? No están levantadas las interfaces de los otros extremos de los routers, en este caso el router 2, el router 1, todavía nos falta configurarlo, entonces por eso las interfaces están en rojo todavía. Pero la de la LAN 2 sí ya pueden verla que está totalmente habilitada. Lo mismo entonces pasaría con la LAN 3 y la LAN 1 que todavía no están configuradas. Habría que irse a cada uno de esos routers y configurarlos. En la PC, por ejemplo, en las computadoras, para que repasemos un poquito, ¿verdad? También la configuración dan tareas así como incompletas, que como esta parte se me fue como, o no lo hice, ¿verdad? O no probé conectividad. Siempre tenemos que probar, esa es otra cosa, ¿verdad? De parte de la tarea es probar la conectividad una vez que nosotros hacer ping o mandar un paquetito, que es lo que nos ofrece Packet Tracer ahí rápidamente, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos apoyar. Entonces, la PC0, nosotros tenemos la LAN 2. En esta LAN 2, nosotros, ¿verdad? Tenemos la red, es la primera red, la red 00. Y ya utilizamos un IP dentro de esta red LAN 2, que fue la 01, ¿verdad? Para la interfaz del router. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La siguiente IP útil, que sería entonces la 170, ¿verdad? Cuidado ahí. A veces le van numeritos a uno, siempre tiene que estar atento a eso, porque si no, no nos va a funcionar. Entonces, 170.100.0.2, ¿verdad? Miren que la máscara de su red automáticamente me la hace una clase B, pero esta ya fue modificada, entonces agarramos y modificamos aquí 224.0, ¿verdad? ¿Cuál sería el gateway? Pues ya lo habíamos mencionado. Es la interfaz de salida, que en este caso es 170.100.0.1. DNS server, pues aquí no tenemos granja de servidoras, no tenemos nada, entonces ahorita no vamos a configurar nada de eso. Configuración básica de la PC dentro de la LAN, ¿verdad? Para que pueda funcionar. Aquí simplemente cierro y para que miremos, pues aquí yo puedo entrar a la PC, puedo entrar al router, le doy un ping, pero de manera más rápida, ¿verdad? Yo les enseñé que podemos agarrar un sobrecito de estos, hacerle un clic acá y enviarlo hacia acá. En la parte inferior vamos a observar que fue satisfactorio. Si no la tengo bien configurada, esta interfaz del router y la computadora, me va a dar fallido, me va a decir que se tardó el tiempo de envío del paquete. Vamos a darle aquí la simulación para que ustedes observen también cómo el paquetito viaja de un extremo al otro y hace un acuse de recibo porque viaja a la PC0, pero hasta que hace el acuse de recibo, ¿verdad? Nos da ahí satisfactorio de que llegó eficientemente. Bueno, en la parte de abajo, arriba está enviando unos SMTP que todavía no. Ok.
Eso entonces, chicos, es la parte, ¿verdad? De la configuración que nosotros tendríamos que ir haciendo también en el router, así como lo hicimos en el router 0, lo haríamos en el router 1 y en el router 2. Obviamente, con las configuraciones debidas de cada una de las direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, en el router 2, si la siguiente configuración, o tomemos el orden, el router 1, por ejemplo, el siguiente que yo voy a configurar, voy a observar, voy a comenzar con la LAN en orden, ¿verdad? Me gusta así comenzar de adentro para afuera, entonces voy a comenzar con la LAN y voy a configurar la gigabit de Ethernet. En este caso, ¿verdad? Tengo la gigabit Ethernet en mi router, es la 00. Entonces eso me meto a la interfaz, ¿verdad? Me meto a la interfaz y en la LAN 1 de esa red la tenemos aquí. Ya en nuestro cuadrito, ustedes la tienen en papel, ya lo hicieron. Entonces yo le voy a colocar la primera IP. ¿Cuál es la primera IP útil? Es la 170.100.32.1. La configuro, checo, la levanto, ¿verdad? También configuro la PC, que en este caso es la PC3. Voy a configurarle con la siguiente IP útil de la LAN 1. ¿Cuál sería? La 32.2, ¿verdad? En este caso, puedo ir entonces aquí colocándole, ¿verdad? Las direcciones que yo le fui, si de alguna manera se les hace más fácil, ¿verdad? Asignándole incluso las direcciones aquí para que nos vayamos acordando de la IP útil que yo le voy asignando. Aquí el interfaz, por ejemplo, sería, que es el mismo gateway, ¿verdad? Que venimos mencionando. La IP útil. Para recordarme, ¿verdad? De que son las IP que yo voy asignando aquí. Igual podemos hacerlo así como lo hicimos acá en la LAN 2 para ir eficientando un poquito, ¿verdad? Y no perdernos. Igual en las interfaces aquí, ¿verdad? De las WAN, podemos ir identificándolas un poquito. Lo mismo vamos a hacer con el router 2 y así sucesivamente, hasta que todo esto esté conectado en verde, ¿verdad? Y podemos mandar paquetes de un extremo al otro. Ok, vámonos entonces al siguiente paso, que es el enrutamiento dinámico. Aquí en esta red, no es porque no se pueda hacer enrutamiento estático, simplemente es porque vamos a aprender a hacer el enrutamiento dinámico que habíamos quedado pendientes de anteriormente, ¿verdad? Entonces, para hacer, supongamos que aquí ya tenemos el direccionamiento, nosotros ya tenemos evacuado este primer punto, direccionamiento, ¿verdad? Tenemos todo verdecito ahí, podemos enviar paquetes dentro de las WANs. Lo que no vamos a poder es mandar paquetes fuera. No hay rutas, solo las que el router conoce hasta ahí, pero afuera, exteriormente, a las redes que él no alcanza, no le vamos a poder mandar, ¿verdad? Paquetes. Entonces, generalmente es de LAN a LAN, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a hacer enrutamiento dinámico. Voy a empezar con el router 0 como ejemplo, siempre, para que observen ustedes el par de comandos que se va a utilizar aquí. Entramos siempre al router. Enable. Y acuérdense que en estático nosotros utilizamos el comando iproute, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar el comando router rip. Rip es digamos, el argumento que en este caso es el protocolo. Si ustedes se fijan, termina con la palabra P, ¿verdad? Es entonces, este es el protocolo de enrutamiento dinámico. Existen varios protocolos de enrutamiento dinámico. IGRP, ISPF, ISIS, hay una serie, ¿verdad? Pero este es uno de los protocolos más conocidos y más utilizados en
rutas, digamos, de redes, digamos, moderadamente medianas, porque los otros se utilizan para otros fines. Eso lo vamos a estudiar más adelante, inclusive en redes ya se estudian cada uno de los protocolos más a fondo, ¿verdad? Pero aquí simplemente, ¿verdad? Encontramos los conceptos básicos de lo que son redes y en este caso, pues, con este protocolo vamos a aprender a hacer enrutamiento dinámico. Ok. Y RIP tiene dos versiones. RIP tiene la versión 1 y tiene la versión 2. ¿Cuál es la diferencia entre versión 1 y versión 2? Versión 1 es un tipo de protocolo dinámico de RIP que no entiende clases. Vuelvo a repetir, RIP versión 1 es una clase de enrutamiento dinámico, ¿verdad? O un protocolo dinámico que no entiende clases. Entonces es, digamos que es clases BLSM, ¿verdad? Entonces en este caso es, digámoslo así, sin clase. O perdón, más bien es con clase. O sea que él solo entiende, ¿verdad? Que hay clase A, clase B, clase C. La versión 1, vuelvo a repetir, solo entiende que hay clase A, clase B, clase C, ¿verdad? Así como cuando le ponemos a las computadoras, le ponemos una IP y él automáticamente le pone la clase, vieron ustedes, ¿verdad? Entonces aquí, RIP versión 1, automáticamente le pone la clase cuando nosotros ponemos, por ejemplo, 170, le va a poner automáticamente, ¿verdad? La máscara, 255, 255.0.0, que esa es la máscara por defecto, con clase. Pero acuérdense que aquí nosotros hemos desarrollado una subred sin clase. Eso significa BLSM, que hemos modificado, ¿verdad? Las clases A, B y C y las hemos convertido, por ejemplo, en pleca 19, pleca 21, pleca 25, pleca 30, por ejemplo, ¿va? Entonces, ya no hay ninguna pleca 16, pleca 8, pleca 24, que son las tradicionales. Entonces, para eso, para que entienda que nosotros hicimos BLSM y que se entienda según la versión, vamos a cambiarnos a versión 2. El siguiente paso, entonces, es aplicar el comando versión 2. Con esto, ¿verdad? Ya él queda definido en la versión. ¿Qué pasa si en algún router a nosotros se nos olvida poner este cambio? Entonces, cuando llegue una ruta, él va a tomar, porque ya van a ver ustedes que el protocolo hace todo. Nosotros solo necesitamos levantar el protocolo aquí en este caso. Entonces, el protocolo va a entender, si dejamos en versión 1, va a entender que si le llega a una ruta 170, automáticamente él le va a poner, ¿verdad?, la máscara por defecto, que en este caso una clase B, vuelvo a repetir. O sea, 255, 255.0.0. Sabiendo que es versión 2, entonces él va a identificar cuál es la máscara modificada, ¿verdad? O BLSM que se le calculó. Por eso la diferencia entonces entre 2 y 1. Y vuelvo a repetir, si a 1 se nos olvidó y lo dejamos en 1, entonces no va a poder identificar bien la subred y puede existir ciertos bucles e interrupciones, ¿verdad? En la llegada de los paquetes, en la intersección y del reenvío de paquetes, y puede ser que esto no llegue. Entonces, la importancia de hacer ese pequeño cambio ahí. Ok. El siguiente paso, ¿verdad?, sería levantar. Vean ustedes, en estático nosotros hacíamos que el protocolo alcanzara la ruta y el salto de la red que no tenía conectada directamente. En este caso, nosotros lo único que necesitamos hacer es aplicar un comando y levantar el protocolo en la interfaz que necesitamos que tenga el protocolo, ¿verdad? En este caso, el router 0, entonces, digamos, vamos a levantar
el protocolo en las interfaces que él tiene directamente conectadas. ¿Qué interfaces tiene directamente conectadas? La LAN 2, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es con este comando network seguido de la IP de la LAN 2, nada más. Que en este caso sería 100.100.0.0. Vamos a levantar el protocolo RIP versión 2. Le estamos diciendo aquí, bueno, actíveme el protocolo, ¿verdad? En esta interfaz que tiene esta red. Que además que está agregada en mi ruta porque es una red conectada directamente, yo le estoy agregando el protocolo. ¿Para qué? El protocolo lo que hace, chicos, es que, como es dinámico, él comparte estas rutas. Cuando todos los dispositivos están levantados con RIP y están activos con RIP, entonces él viene y comparte estas rutas con los demás routers, ¿verdad? Ya no es necesario como en el estático que yo les pongo la ruta, ¿verdad? Y le digo dónde está. No, ahora el router viene y automáticamente con este comando está diciendo, ok, esta ruta yo la voy a compartir, yo soy el router 0 y la voy a compartir con el router 1 y con el router 2 en el caso de que no las tengan. ¿Para qué? Para que me puedan llegar y hacer paquetes, ¿verdad? De entrada y salida. Ok, yo creo que con esto llegamos entonces el día de hoy, ¿verdad? A esta práctica. Espero, ¿verdad? Espero de que todos estén poniendo atención en esta parte de práctica. Siempre llamo la atención a esa parte que es bien importante, que no solamente estén ahí activos, sino que se queden, que estén copiando, ¿verdad? Y la otra es que, bueno, siempre que nos vamos, por ejemplo, ayer se quedaron como 15. Me imagino que algunos solo se conectan y quedan en el teléfono, ¿verdad? Colgados, no nos escuchan, no se conectan, no, solamente me imagino están por la asistencia. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Porque es bien importante. Nos veríamos entonces, ¿verdad? Feliz fin de semana y nos estaríamos viendo el día de mañana, si algunos se quieren meter con los repasos, y el día lunes para los que no. Pero mañana no puede ser obligatorio, pero voy a este mismo enlace lo voy a modificar para que los que quieran entrar, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a hacer, creo que el compañero Julio dijo que habló por muchos de ustedes y que solicitaban que se les hiciera algún repaso. Entonces mañana, ¿verdad? Voy a estarles haciendo repaso, pero el repaso va a consistir en las dudas y preguntas que ustedes tengan acerca de alguno de los ejercicios. Vamos a desarrollar también la próxima semana, después de este foro que tenemos abierto, ¿verdad? Algunos bloques de ejercicios que tenemos. Así que, bueno, vámonos preparando, vamos haciendo ejercicios, ¿verdad? Y la práctica, porque va a ser necesaria. Así que, sin más, pues nos miramos mañana. Lee, Sigue. ¿el repaso mañana siempre sería a esta hora o cambiaría la hora? No, siempre a esta hora, pienso yo, porque es la hora que ustedes están normalmente en esta clase. Ok, Lee, perfecto. Listo, buenas noches, cuídense todos. Liga, ahí le voy a mandar un mensaje en privado.